Ya seguimos en pretemporada streaming, el programa que le da voz a los atletas. Hay personas que corren y hay personas que transforman cada paso en una historia. Nuestro invitado de hoy es corredor de trail, soñador incansable y en su vida cotidiana cartero en Canadá. Alguien que reparte cartas, pero también reparte inspiración. Amante de las largas distancias, de esas que ponen a prueba el cuerpo y revelan el alma. Ha corrido entre montañas cubiertas de nieve y fríos intensos, y también vivió aventuras inolvidables en paisajes del norte argentino. Muchos los conocen por su voz, por su manera tan especial de contar el mundo del trail. Es el creador del podcast Corredores de Trail, un espacio que acompaña entrenamientos, viajes y sueños de miles de corredores. Hoy tenemos el privilegio de charlar con alguien que entiende que correr no es solo avanzar kilómetros, sino también compartir historias y emociones. Gracias, Ariel, por ser parte de la pantalla de pretemporada de streaming. ¡Bravo! Ahí estás, ahí te vemos. Bueno, este es un regalito que le hacemos siempre a todos nuestros invitados, una pequeña presentación. Mi voz no es muy de locutora, pero esperamos que te haya gustado. Pero el mensaje fue claro. Está sin audio. A ver, ahora. Hola. Se cortó el audio. A ver, ahí nos está haciendo señal. A ver, ahí va, ahora sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Bueno, gracias por sumarte a las pantallas de Punto Cero a través de pretemporada de streaming. Y muchos kilómetros, muchas distancias. Y yo voy a empezar con una pregunta que se había vuelto medio clásica en nuestro programa, que es, ¿cómo llega tu vida a correr? Y sobre todo, luego, ¿cómo llega tu vida a correr en la montaña, ¿no? Y distancias largas. Mira, siendo sincero, yo creo que debería preguntarme por qué corro, y es una pregunta que no tiene una respuesta muy clara, pero creo que corro porque me gusta vivir aventuras. Y creo que empecé a correr justamente por eso, porque me gusta vivir aventuras. Y desde que soy chico, eso te diría. Me acuerdo que cuando tenía 17 años, estaba en el último año del secundario, con mis dos mejores amigos decidimos no hacer el viaje de egresados, sino comprarnos una mochila, le pedimos una carpa prestada a alguien y nos fuimos de mochileros al sur sin tener idea de nada. Y una vez que llegamos a Bariloche, que habíamos metido toda la plata que teníamos en el pasaje de autobús, nos pusimos a manejarnos a dedo, ahí por el sur. Y estuvimos viajando un mes de camping, dedo y comiendo cosas en lata. Y arroz Claro. y polenta y fideos. Muy parecido a una carrera de ultra. Más o menos, y nos encantó. Claro. Nos encantó esto de estar compartiendo historias alrededor de un fuego, de cada día que tener una aventura nueva, conocer gente nueva, que de repente tu idea era ir a tal pueblo, pero el que hacía dedo te llevaba a tal otro y cambiaba completamente el viaje. Y nos gustó tanto que lo repetimos durante los 5 o 6 años siguientes, no siempre nosotros tres, o sea, yo y mis dos amigos, Sí, pero sí. siempre como viajando de mochileros, cuando teníamos plata íbamos hasta el sur o al norte, y cuando no teníamos plata, a un pueblito para salir de Buenos Aires y Claro. empezar a hacer dedo. Y es eso lo que más me gusta de cómo empecé a correr, viene un poco por eso. Me encanta estar al aire libre, me gusta conocer nuevos lugares y como decías en la presentación que acaba de pasar, correr no es solo meter un pie delante del otro, no es solo avanzar, es vivir historias y para mí es compartir estas historias. Y es un poco por eso que empecé a correr y empecé a correr en montaña. Tal cual. Y más allá de que es una actividad que siempre lo decimos acá, es el deporte solitario, pero alrededor de este deporte hay un montón de gente que nos impulsa. Desde que si sos parte de un running team, o si viajas con alguna persona en particular, o mismo en las carreras. Porque ¿quién no ha quedado con un amigo de kilómetros, ¿no? Que conociste en algún salto de arroyo o que te perdiste en alguna vuelta equivocada y ahí se genera un vínculo que es más fuerte muchas veces que una amistad de años. Totalmente, y algo que tienen las carreras de trail y las carreras de ultra es que después de pasar tantas horas corriendo con alguien en la montaña, mismo si no lo conocías antes de la largada, Sí.
como decís, se genera una conexión alucinante y de repente estás hablando de los problemas más Sí, privados de tu vida o las cosas que no pensabas contárselas a nadie, se las estás contando a un casi desconocido que por esas horas se vuelven hermanos. Y sí, tal cual. es muy loco lo que genera la montaña y la distancia de ultra. Sí, eso es un poco el secreto que explica por qué tanta gente se vuelca y en determinada edad, ¿no? Porque además hay un estudio en el que más de 30, ahora por suerte hay muchas más, incluso hay programas que impulsan a jóvenes en lo que es el trail, ¿no? Menores, chicos más chicos, pero si no, vos en líneas generales, la categoría 39 para arriba es la más masiva en las carreras de trail. Sí, es que también yo creo que se necesita una madurez para Sí, hacer unas carreras de ultra. tal Y cual. está bien que así sea, justamente lo que hablábamos antes, que hay mucha gente que se está mandando casi sin experiencia a carreras de 100 millas, pero está bueno hacer todo el proceso y vivir todo el proceso. Ya sé que estamos acostumbrados últimamente a tener todo ya y que somos muy ansiosos, pero está bueno disfrutar el proceso de hacer los primeros kilómetros. Está muy bien hacer carreras de 5 kilómetros por Sí, montaña. Está muy bien hacer sí, de tal 10, cual. como también está muy bien hacer de 160. O sea, no hay que Totalmente, apuntar solamente a los ultras. totalmente. Adri, ¿tenés alguna Y pregunta? no, bueno, hablando de las carreras que él estuvo transitando y aventurando, cuando anduviste por Argentina, nos comentaste que anduviste por la Pachamama. ¿Qué te generó eso? ¿Qué Uf, recuerdos? la verdad, la carrera conociendo la Pachamama es toda una experiencia. Sí. La verdad estaba bastante nervioso antes de empezar la carrera por dos motivos. Número uno era la primera carrera de trail que iba a hacer en Argentina. Yo, como dijeron, estoy viviendo en Canadá y las carreras que siempre hago son por acá, por los bosques canadienses. Fui a correr algunas aventuras en España también, pero nunca había corrido en Argentina, lo cual eso me generaba un poquito de Sí, nervios. Bueno, y la carrera en sí también me generaba bastantes nervios porque es una carrera que en dos ocasiones tocas los 4.200 metros de claro. altura. Sí, sí, sí. Y es una carrera alucinante. Y esto de correr por primera vez en Argentina, lo hablábamos al principio, yo soy, meto mucho énfasis a la comunidad del trail y no sabía muy bien cómo era la comunidad del trail de Argentina. Claro. Como les digo, soy bastante del palo del mochilero, del aire libre, del respeto por la montaña. Acá son bastante hippie también los corredores de trail, este respeto de la montaña. Y tenía miedo de qué me iba a encontrar en Argentina, porque espero no estar tirándome un tiro en el pie con lo que voy a No, decir, no, no, pero Jornet, sé hacia dónde apuntas. pero Kilian Jornet hace no mucho dijo que el trail se está volviendo un deporte de ricos. Sí, Y es verdad que sí. en Argentina gran parte de la riqueza está concentrada en Buenos Aires y para correr trail tenés que viajar un montón. Y no todo Mm. el mundo puede permitirse viajar Sí, ni sí. hablar, ir a correr carreras Sí, te hago a un paréntesis. Europa o a Es un Estados tema de Unidos. conversación hoy bueno, yo entreno en un grupo, pero además por cuestiones de vínculos, esto que contaba Adrián, estoy en muchos grupos de deportistas y es el tema, por lo menos en este año, la cantidad de carreras que uno puede hacer, no por falta de entrenamiento, sino por cuestiones económicas. Incluso personas que tienen la posibilidad de pagar la inscripción están eligiendo quizás no hacerlas porque entendemos a los organizadores también, porque organizar ese tipo de eventos no es sencillo y requiere mucha logística, pero bueno, están bastante saladas, como decimos acá. Claro, porque además no depende solo de la inscripción, sino toda la Toda la logística, logística que uno el tiene que hacer, hospedaje, los días que tenés que dejar de trabajar. los aviones, claro. Los pasajes, los hoteles, totalmente. Sí, Sí, y por eso, o sea, no sabía qué me iba a encontrar. Eh, no sabía si iba a encontrar una comunidad un poco más conservadora con respecto a la montaña, no sé, a mí me angustia completamente cuando alguien, un corredor adelante mío, tira un papel en el piso, por ejemplo. Y yo me decía, imagínate un porteño un poco soberbio que va a la montaña, que hace, no sé, y empieza a hacer cosas que yo considero sí, sí, mal. sí. No me quiero Mm. considerar el guardián de la montaña, pero no sé, tirar cosas a la montaña, que no lleva el material que te pide la Sí, carrera, el sí. material obligatorio y cosas así, pero no, la verdad, conociendo la Pachamama, fue una carrera alucinante. Les soy Sí, sincero, los primeros 70 kilómetros, yo hice los 100, los primeros 70 kilómetros fueron los más lindos, la carrera más linda que hice en mi vida y el circuito más lindo que hice en mi vida.
Es una carrera que sale en Tilcara, a 2.300 Sí, metros sí. creo que está Tilcara, y ya empezás a subir y llegás hasta una iglesia que es todo como de adobe, que está a Claro, 4.000 metros, que es un centro de peregrinación, tal cual. y la carrera sale de noche y empezás a caminar o a correr en el desierto, porque sube un montón, no queda otra que caminar a veces, y se empieza a hacer de día y en el medio del desierto, escuchar el primer canto de un pájaro, mismo si todo es árido, hay muchísima vida en el desierto y en la altura y en el norte. Ver el amanecer, ver cómo se va extinguiendo la última estrella, ver los primeros rayos del sol que calientan la cara, es brutal. Y yo tengo una conexión muy particular con el norte. Siempre que puedo voy. Me gustan mucho los colores, me gusta mucho la Sí, altura y me gusta sobre todo mucho la gente. sí, el norte es Y esto maravilloso en de todos los sentidos. la Pachamama es algo que también es difícil de explicar esta conexión con la Pachamama, pero en la carrera, mismo con la organización, todos los mails que te mandan siempre dicen Dios y la Pacha Sí, mediante. sí, sí, Esto lo vamos a poder hacer Dios y la Pacha mediante. sí, sí. Y está buenísimo. Sí, ya el nombre de la organización, Eco Trail. Ya, sí, referenciando a eso que decías, también elegiste una carrera bastante particular en ese sentido y que hay un cuidado y no cualquier atleta elige ese tipo de carreras. Por ahí esto que hablábamos antes de lo masivo, van a carreras más comerciales, quizás en Córdoba, que hay muchísimas muy lindas, o en las Patagonia, pero lo que estamos observando es que en los últimos, o por lo menos el año pasado y se nota que las carreras del norte la eligen en líneas generales deportistas ya más armados o formados, ¿no? Por un montón de cuestiones, ¿no? Que por la dificultad, por la altura, porque no a todo el mundo le gusta correr en el terreno árido, no es sencillo. Quizás un bosque bello en la Patagonia es más agradable, ¿no? Depende también de los gustos. Pero sí, es una carrera que le tenemos muchas ganas nosotros. El clima también. El clima. Y la pregunta para mí obligada, ya que hablaste que corriste 100 kilómetros, que seguramente, no sé si te la hizo alguien, ¿alucinaste en carrera? No, y sabes que estoy buscando ese punto de llegar a alucinar. Y no aluciné en ningún momento, pero no, fue una carrera de principio a fin se me dio perfecta. En la altura había mucha gente que se apunó, yo a 4.000 Claro. metros seguía con una sonrisa de oreja a oreja. En un momento estaba como en un altiplano y veía una tormenta llegar. Yo el año anterior había hecho una expedición yo solo, corriendo en modo fast packing por el norte argentino, que en medio de la montaña, a 4.000 metros, empezaron a caer truenos y era como una tormenta de truenos que caían cada un segundo al lado mío, y encima yo era la estructura más alta con mis bastones en metal, Sí, que en sí, el sí. desierto Un lo más alto era una pararrayos. plantita que estaba al lado del suelo. Yo dije, fijo que me parte un rayo. Y cuando estaba en este altiplano, conociendo la Pachamama en 2025, dije, por favor, que no empiecen a caer rayos otra Ah, vez. Así que le pedí a la Pacha que espere un poquitito antes de regar a la tierra, y por suerte me escuchó. sí. Así que no, se pasó perfecto. Y había mucha gente también que dejó por hipotermia, un Sí, sí. corredor súper buena onda que nos estuvimos compartiendo un par de kilómetros. Nunca se pudo calentar, terminó tiritando en una Sí. escuela que era también un puesto de control, en una escuela rural, y tuvo que abandonar. Y yo seguí lo más contento, no sé, se me dio Se te redonda dio, la se te carrera. dio. Sí, sí, Roxy también bajó Me distancia. acuerdo que Bueno, nos una amiga contó. nuestra, entrenadora también, que la corre todos los años y ella ese año la caracterizó como la más fría de todas las ediciones a las cuales había participado, así que fue todo un tema el clima. Y mencionaste la expedición. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Una sobre la expedición, si lograste los kilómetros que te habías propuesto. Y la otra, te las voy a hacer las dos juntas para que vos contestes como quieras. Y la otra, en un momento, vos habías contado, mira, te voy a remontar al 2023, que ibas a hacer una carrera con una campana de oso. Que corriste con la campana de oso finalmente, porque ahí me perdí en el hilo de tu situación. Vale, empezamos con la segunda pregunta. Dale. Sí, es que está considerado material obligatorio la Claro, campana de sí. osos, porque yo estoy en la provincia de Quebec, en Canadá, que está al este. Los osos que hay acá en Quebec son osos negros, que no son los más peligrosos, pero igual no querés encontrarte un oso negro en la No. mitad del bosque.
Así que lo que tienen los osos, que es cuando atacan, cuando están con la cría, atacan, pero si no, cuando los sorprendes. Ponele que vas corriendo de noche, sin ruido, sin nada, y te encontrás cara a cara con un oso, igual se asusta y te pega un zarpazo, una bestiecita de 300, 400 Claro, kilos, con unas garras de 50 centímetros, bueno, claro, 50 no, sí. pero igual 20 Bueno, sí, centímetros. sí. Te hace mal, digamos, que te pegue una cachetada a un oso. Así que sí, es material obligatorio. Y hay algo que tienen las carreras de acá, que no sé si es porque yo no nací acá, pero hay algo psicológico de estar corriendo en la noche en el bosque con la lámpara frontal. Cuando iluminas el bosque, de repente hay dos ojitos que Ojitos. brillan en el medio del bosque, que seguramente es una ardilla o un mapache indefenso, pero en tu cabeza de noche, solo en el bosque, es una Un bestia oso, salvaje que se claro, alimenta de sí, sí. almas humanas, claro. Y te da muchísimo miedo, porque hay un montón, no es que iluminas el bosque y ves ojitos. El bosque te mira. Así que sí, Claro, corrí vos con que te campana mira. para osos. Y por la primera pregunta, sí, mi idea era el año 2024 hacer una expedición, en modo, como les decía, fast packing, que era empezar en Gobernador General San Martín, a atravesar todas las yungas de Jujuy, que es alucinante porque es selva, selva, y la idea era llegar corriendo hasta Tilcara, que eran como casi 500 kilómetros, una cosa así, hacerlo, no sé, creo, me había puesto 12 días, una cosa así. Los primeros días se pasaron súper bien, esto de estar corriendo por la selva, alucinante, ver la transición entre selva y desierto, que Sí. es bastante cortante, bastante tajante en Jujuy, también fue brutal, porque ves cómo se va transformando el paisaje, los animales cambian, el aire cambia, empieza a haber más altura. La cosa es que, como les decía, me agarró una tormenta de rayos y bajó mucho la temperatura cuando estaba a 4.000 metros. Así que ahí pasó una camioneta, le hice dedo y me llevó a un pueblo que estaba cercano, que era Senta, no sé, un pueblo que había 5 casas y eso, se largó a llover con todo cuando llegué a esta casa que era una señora, la casa de una señora donde dormí y me alimentó, lo cual estuvo muy bien. Y llovió tanto que cuando me levanto al día siguiente, en las montañas que había pasado, vi que estaban todas cubiertas de nieve. Dije, Wow. ese día tenía que hacer 65 kilómetros, era de Santa Ana, un pueblito precioso en Sí. Jujuy, a 4.200 metros, hasta Cianzolcenta, este pueblito donde me terminaron llevando en camión. Ay, y eso, la montaña terminó toda nevada. Y dije, qué suerte que pasó este camión. Y fue el Sí, único justo. camión que vi en 5 o 6 horas desde que había salido de Santa Ana. Así que ese tipo también Sí, me lo llegó. mandó un La ángel, Pacha. porque fue la única La persona Pacha, que vi. Y si no hubiese pasado, claro. no sé qué hubiese hecho, porque eso, nevó, se acumuló nieve, tormenta de rayos, todo. Y yo Pero soy fueron mucho varios de, días de seguir y señales. Y claro, ni dije, no. hablar. Así que cambié me quedé en este pueblito, después me fui a Humahuaca y terminé mi viaje, bueno, en Humahuaca, corrí un poco por ahí, como les digo, el norte argentino me encanta, así que quedará para otra Y bueno, ocasión llegar a Jujuy, corriendo, a Jujuy, a La Quiaca de corriendo. igual modo hiciste varios kilómetros y Sí, sí, junté como casi 300 kilómetros, claro, una cosa así, muchísimo, sí, sí. estuvo muy bien. Qué bueno. Adri, Que, no, no, pensé que querías preguntar. no sé, próximos desafíos. Igual dentro de lo que es tu preparación o entrenamiento, ¿te manejas solo? ¿Tenés un guía? Eh, yo soy o era, no Ah, soy, sigo siendo profe de educación física en ah, Argentina, me recibí de profe, hice una licenciatura en alto rendimiento deportivo, así que no, soy mi propio entrenador, así que por ese lado sí me entreno solo. Y de desafíos y cosas, la verdad, sí, bueno, yo siempre bueno, rechacé un poco me volví la persona tonta que dice, ¿cómo se dice esto en castellano? Perdonen por eso, me volví Ah, no, está bien, estás a todo el esta día hablando en persona. otro idioma, así que ¿francés o Sí, sí, inglés en esa? francés, Claro, sí, sí, acá en arriba. Quebec hablamos francés. Claro, por No, eso, eso. rehusé no era la palabra que querías decir. Rehusé de hacer. rechazar. Ah, Rechazar esto de las carreras UTMB Sí. por varias cuestiones, pero este año me inscribí en 2 carreras by UTMB. Una acá cerca de casa, como a 200 kilómetros de Montreal, en Mont-Tremblant, que voy a hacer por la primera vez una carrera by UTMB, y también este año voy a hacer la Val de Arán Ah, te vas by para España. UTMB.
Así que ya voy a Sí, empezar a juntar puntitos y está bien. rocas Por ahí para hay quizá algún día otro con las hacerla. rocas. Ah, Tenemos varios amigos que corren atrás de las rocas. Pero sí. Sí, yo tengo Sí, una es un. especie de amor-odio de UTMB. Es como un poco Disney World, que todo el Sí, mundo quiere igual viste que hacerla. este año la hicieron un poquito más estricta en algunas cuestiones, o sea, difícil como intentando esto de cuidar un poco el ambiente, no puedes llegar en auto, hay medios de transporte específicos que te trasladan, o sea, dándole un poco más eh, de amor a la montaña, ¿no? Porque Sí, no, sí, es medio el eso está Disney, bueno total. está buenísimo que lo hagan. Yo estoy un poquito crítico en esto de que el modelo Ironman, esto de que hay algunas carreras alrededor del mundo que son by UTMB. Antes vos juntabas puntos Citra y después te ibas a un Claro, sorteo. Creo que lo veía más justo, porque hay países, no sé, como Bolivia o muchísimos países en Asia, África, que no tienen carreras by UTMB y tienen que viajar un montón claro. y se vuelve bastante elitista esto que decía Kilian Jornet. No todo el mundo tiene la posibilidad de viajar primero a una carrera by UTMB y después otra vez otro viaje Sí. para hacer UTMB. Bueno, en Argentina Yo en hasta eso hace soy un 2 poquito años nos crítico. pasaba eso, o 3. ¿Cuánto hace que tenemos BayUTMB? Ahora tenemos 2, pero no Mm, teníamos hasta hace 3 años atrás o 2 años atrás, estoy un poco perdida. mm, O sea, lo más cercano creo que era la de Brasil, que bueno, tenemos 2000 kilómetros, o sea, y otro claro. país, o sea, toda una cuestión. Ahora se volvió un poco más abierto y más accesible acá en Argentina, entre Mm, comillas, mm. accesible, ¿no? Siempre. sí, pero por eso, bueno, en eso soy un poquito crítico, pero por otro lado de la medalla, como te digo eso, correr UTMB y hacer la vuelta del Mont Blanc debe estar alucinante, 170 kilómetros por esos paisajes, atravesar 3 países, es Sí, algo que claramente toca el imaginario. Así que nada, vamos a ver si junto un par de rocas. Y hay sí. algo que me gusta mucho, como les decía, esto de las aventuras en solo. El año pasado hice una aventura que me encantó, que es la Cabals del Vent en Cataluña. Es en los Pirineos catalanes y es Divino. un circuito de 90 y pico de kilómetros que vas parando en diferentes refugios. Y eso lo hice con mi Sí. mochilita de corredor, con lo mínimo indispensable. Y eran días de correr, llegar a un refugio, en los refugios tenés comida y cama, pasar la noche ahí y al día siguiente agarras tus cosas y seguís corriendo. Y me encontré con una gente alucinante, hay muchísimos corredores de trail, mismo que los que llevan los refugios. Me encontré con corredores que le ganaron carreras a Kilian Jornet, ahí se respira trail Sí, en estas cosas. totalmente. Y yo creo que me voy a ir tirando a Ahí. hacer estas cosas una vez por año porque me gustan mucho. Esto de sacarme el cronómetro y disfrutar, que es lo que más me gusta. Sí, nos está quedando poquito tiempo, pero no Ah, quiero dejar de preguntarte esto. Eh, en el imaginario, ¿no? Suponiendo en el mundo irreal, ¿conseguís el mail para mandarle a las... ¿Qué haces? ¿Vas a Barclay? Yo, como digo muchas veces, yo creo que carezco completamente del sentido de la orientación. Es algo con lo que no nací. Yo soy cartero, como decían ustedes, acá en Montreal, y mismo en mi ruta de cartero que hago hace ya 2 años me sigo perdiendo. Así que no, me encantaría, pero hay que ser muy consciente de las Sí. limitaciones de cada uno. No iría solo a la Barclay para sacarme una foto con Lazarus. No, no, soy muy consciente con eso. No, no, no. Me No, bueno, encantaría, por ahí claramente, viste estar ahí que en en el... Frozen Head, conocer Sí, a Lazarus, sí, sí, pero sí. no es lo mío, sinceramente. Me quedaría dando vueltas y después de un rato me haría una bolita y me quedaría tirado en el piso hecho una bolita llorando. sonando la campana de Antioso. Sí, Claro, suena con la campana de campana. sí, sí. Sí, porque bueno, viste que uno obviamente que si tuviera las condiciones diría, me encantaría hacer esta carrera, X, ¿no? No sé, yo siempre alucino Segama, ¿viste? O sea, es como que Eso Segama, yo me aplico cada año, encantaría, se llama. sé que hoy no estoy ni en condiciones físicas o económicas para hacerla, pero sí es como que digo, bueno, si estoy, que las condiciones se dan, mi carrera sería Segama. Sí, 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 no, yo aplico cada año, creo que ya voy por 7 u 8 años consecutivos. El sorteo creo que es ahorita, Sí, dentro de poco. dentro de poco. Así que voy a cruzar los dedos a ver si este año salgo, salgo sorteado. Buenísimo. Bueno, Bueno, ya, ¿querés hacer alguna preguntita, no, Adri? ya el objetivo, ya estamos. Sí, Bueno, no nos queda corto el programa, la sí, verdad la verdad que que sí. No queremos abrir muchas puertas más porque ya tenemos próximo programa en puerta.
Nada, Ariel, la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado charlar con nosotros, mostrar tu cara, porque ya igual todo el mundo ya te conoce. Pero bueno, no es lo mismo. A mí me gustó siempre esto de. Yo no me imaginaba. Creo que vi tu cara como a los 2 o 3 años de escucharte, o a los 2 años, ¿no? Y es esa magia que tiene, que tenía la radio, ¿no? Que tiene ahora con el streaming ya no tanto. Pero esa magia de escuchar una voz que termina siendo amiga, que termina acompañándote, que termina, bueno, en nuestro caso, incluso por lo menos en el mío particular, esto de, mirá vos, él está haciendo un podcast desde Canadá y ¿por qué no buscar, si a mí que me gusta, ¿no? Invitarnos a soñar, ¿no? En poder hacerlo y bueno, acá 3 años después de empezar a escucharte, acá estamos charlando con vos. A ver, la verdad que un placer. Ay, no, el placer fue completamente mío, me la pensé genial y todo esto que dicen está buenísimo. Eso, la verdad, si puede motivar a alguien, número uno, a correr, número dos, a contar historias y número tres, a hacer un podcast o un programa de streaming como el de ustedes, que tienen un laburo atrás que está bárbaro, yo estoy contentísimo, la verdad. Bueno. Bueno, más que pedir. Además no sabemos, no sé si haces muchas entrevistas, o sea, si vos recibís entrevistas. No, la verdad que no, Solo esta es la estás. segunda que hago. Había pasado por el programa Mejor Correr Ah, de con Dami, Dani sí, Arcucci y Damián Cáceres, sí. pero no es la segunda que hago. Bueno, por lo menos sabemos que no te vas a repetir. No. Bueno, eso es un indicativo de esto que decías vos de este espacio que todavía no está tan explotado, ¿no? En el que bueno, que porque también nosotros dentro de lo que veíamos o escuchábamos, también quisimos como meternos acá en el mundito de contar historias, ¿no? De contar historias de corredores, de los chicos que entrenan en una pista en un barrio, ¿no? Mostrar un poco nuestra actividad, así que está bueno compartirlo. Bueno, sí. Totalmente. Sí. Solo quedan elogios y agradecimientos, sí. Obvio. Bueno, me quedé con ganas de preguntarte por Perea Arel y Ragna de Bach, que Ragna es como mi top, mi ídola total, así que será para otra oportunidad. Bueno, gracias, Perfecto. Ariel. O escuchar el podcast que nos cuente. No, ya lo escuché, el programa de ellos lo escuché como 3 veces, el de Ragna, así que, así que bueno. Bueno, gracias, Es uno Ariel. de mis episodios favoritos, el de Pere Ay, Aurel no, también. es Así que sí. hermoso, sí, me encantó cuando contó la historia de 4 refugios y cada vez que un amigo me dice que va a correr 4 refugios, yo le cuento, ¿vos sabías que? Y empiezo con toda la historia y los mando a escuchar tu podcast. Escuchá acá la historia de cómo él ganó y nadie se enteró hasta 2 años después que volvió a la carrera y ahí, eras vos, te estuvimos buscando. Es muy buena esa historia, así que hay que ir a escuchar ese episodio, pues es excelente. Bueno, Ariel, nada, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Bueno, antes de irnos, qué bueno, Adri, me encantó. Estoy chocha. Nada, auspician este bloque y el programa Cardia Centro Médico. No te olvides de pasar por Cardia y seguirlos en @centro.cardia. Y también contarles que la canción que escuchan de pretemporada de streaming es de Claudio, que pueden ir a seguirlo a sus redes, Claudio Mendoza, que es además de cardiólogo cantante. Y de tener Centro Cardia también canta y canta muy lindo. Completito. Completito. Y corre y nada, y hace varias actividades. No se olviden de seguirnos en Instagram, @pretemporada de streaming, en Spotify y en YouTube. A la tardecita, ya va a estar subido el programa de hoy a nuestras redes sociales y pueden volver a escucharlo y si no lo pudieron, y ¿saben qué? Lo lindo de esto, como con Ariel, con Corredores de Trail, lo pueden escuchar en Spotify en sus fondos. Así que bueno. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene, Maru, Adri. y bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Aldi. Nos vemos. Chau. Y así llegamos al final de la carrera. Nos reencontramos el sábado que viene a las 14 horas por Punto Cero. Esto fue Pretemporada Streaming. Dibujamos